¿Cómo están mis queridos exploradores? Bueno, es pregunta retórica en realidad, porque acaba de salir el tráiler de la nueva película de los Vengadores y seamos sinceros, ¿quién no lleva rato esperando esto? Desde la primera vez que vimos a Thanos en la escena postcréditos de la primera película de los Vengadores, el 80% de los Marvelivers ha estado perdiendo sus colectivas cabezas ante la perspectiva del guantelete de Thanos y las gemas del infinito en la gran pantalla. Y el otro 20%, como este servidor, no tenían ni idea de quién era el individuo ni lo que representaba. Y ahora, después de 6 años de espera, este gordo tetón por fin entra a la palestra para partirle la madre a todos los defensores de la Tierra. Lo primero que hay que ver en el tráiler es que parece haber 3 grupos distintos. Por un lado tenemos a Doctor Strange, Iron Man y Spider-Man que parecen lidiar directamente contra Thanos una vez este entra en pantalla. Por el otro tenemos a Capitán América, el Soldado del Invierno, Pantera Negra, Viuda Negra, Hulk, la Bruja Escarlata, Halcón y Máquina de Guerra lidiando con lo que parece otra invasión alienígena que supongo que acompaña a Thanos en la Tierra. Y por el otro lado tenemos a Thor y a los Guardianes de la Galaxia, sin hacer mucho en el espacio. La premisa es que Thanos va a buscar las gemas del infinito para su guantecito y en sus viajes interdimensionales llega a la Tierra con su armada, ya que en la Tierra hay por lo menos 2. Una en el templo custodiado por Doctor Strange en el collar del ojo de Agamotto y la otra en la cabeza de Visión. De las otras 3, una la tiene Loki después de los eventos de Thor Ragnarok, una está en Sandar, la ciudad donde los Guardianes de la Galaxia se conocieron, y la que queda la tiene el coleccionista después de los eventos de Thor 2. Lo cómico es que las gemas que Thanos obtiene en el tráiler son precisamente la de Sandar y la de Loki. O sea que su viajecito a la Tierra ya viene cargado de poder, y así lo demuestra que le reviente la cara a Iron Man y a Spider-Man con crasa facilidad. Sin embargo, me preocupa que eso sea todo lo que haya por ver. Siendo claros, ya esperamos bastante por Thanos y lo que queremos es ver esa pelea majestuosa entre los Vengadores y el gordo tetón que ya llevamos 6 años esperando. Pero me preocupa que todo lo que hayamos visto en el tráiler constituya el 100% de la película. Por lo general, las películas de los Vengadores suelen ser desenlaces a ciertas situaciones o conflictos que se vienen dando alrededor de las otras películas. La primera buscaba ensamblar a los Vengadores y lidiar con Loki, y la segunda andaba en un protocolo de defensa global después de la traición de S.H.I.E.L.D. en los eventos de Capitán América 2. Y ambas se trataban de la defensa de los Vengadores frente a una invasión de seres no humanos. Honestamente temo que esta película vaya por el mismo camino porque, oye, son 6 años de espera. Si bien es cierto que queremos ver a Thanos en acción de una jodida vez por todas, también queremos que haya algo de sustancia, o por lo menos yo lo veo así. Más allá de una pelea digna del Señor de los Anillos, una historia como la de Civil War no caería mal, considerando que el equipo creativo detrás de Civil War también va a trabajar en Infinity War. De todo en todo, el éxtasis por ver a Thanos en pantalla rompiendo cráneos y con 2 gemas del infinito en su haber es algo apoteósico, y no puedo esperar 6 meses más, así que discúlpenme. Mis queridos exploradores, está pasando. Si no han visto el tráiler, allí se los dejo en la descripción. Y si ya lo vieron, coméntenme. ¿Qué esperan de Infinity War? ¿Creen que Thanos logrará obtener todas las gemas? ¿Será el fin del Hombre Araña? Dejen sus opiniones en la bitácora de comentarios abajo y no olviden suscribirse para más contenido como este. Esta ha sido una transmisión del Capitán Schneider para sus exploradores. Cambio y fuera.